Y ahora bien, vamos a dar paso a otros conceptos. Estos conceptos los hemos venido ya trabajando desde la parte inicial, pero podemos dar un repaso de ellos. ¿Qué es el reparto modal? Ya habíamos hablado del reparto modal y vamos a entender el reparto modal únicamente con la distribución de los ciudadanos en cuanto a sus hábitos de movilidad, es decir, cuántas personas se mueven en qué vehículos, qué modos de transporte son prioritarios sobre de otros y también incluyendo todos los sistemas de desplazamiento de mayor capacidad, por ejemplo, los trenes, los metros en aquellas ciudades que llegasen a existir. Y el otro concepto que también trabajamos desde las primeras sesiones fue la intermodalidad. Recordemos que la intermodalidad habla del transporte de las personas y de las mercancías utilizando distintos modos de transporte de manera combinada en un solo viaje. Es decir, salgo de mi casa, camino, ese es mi primer modo de transporte. Me subo al camión, al bus, al tren o al transporte público que yo elija. Ese es mi segundo modo de transporte. Me bajo de ese transporte, camino nuevamente, que sería mi tercer modo de transporte utilizado, y me subo a la siguiente ruta de transporte. Normalmente, en ciudades pequeñas, cuando mucho, a veces hacen una o dos combinaciones. En ciudades mucho más grandes y mucho más complejas, hay veces que estos transbordos pueden hacerse de hasta 3 hasta 4 veces. Imagínense, esto dependiendo de la dimensión y el tamaño de la ciudad. Pero este cambio entre un modo de transporte y otro es lo que nosotros vamos a llamar intermodalidad. ¿Cómo se evalúa o cómo se analiza si tenemos una distribución modal adecuada? Recordemos entonces que esta distribución es cuántas personas se mueven en qué modo de transporte. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué está bien? ¿Está bien que sean más vehículos? ¿Está bien que sean más bicicletas? ¿Está bien que sea más transporte público? ¿Estaría bien que no hubiera viajes en un solo modo de transporte? Pues bien, hay muchos ejercicios para armar indicadores, para tener una línea base y definir qué es lo óptimo para que nosotros tengamos una movilidad urbana sustentable. Y este es un ejercicio que realizó el BID, denominado Ciudades Emergentes. Este indicador salió por primera vez en 2013 y lo que busca es que la clasificación de este indicador debe basarse en el uso del transporte público en relación con todos los modos de viaje. Sin embargo, dada la importancia de una selección modal balanceada, es decir, entender que las ciudades pueden tener distintos modos de transporte utilizados, se debe de recoger información sobre todos los modos de viaje. Los siguientes valores de referencia que vamos a ver en la tabla de abajo ofrecen orientación para determinar una combinación sostenible, es decir, una combinación ideal o esperada. Se busca, por ejemplo, que el transporte público, incluyendo los taxis, estén arriba del 65%. Si una ciudad se mueve arriba del 65% en transporte público, están en una excelente proporción. Cuando están entre un 50 y un 65%, nos dice que es un nivel intermedio. Este indicador está diseñado en una escala de semáforos: verde, amarillo y rojo. El verde es lo deseable, el rojo es lo que no es deseable. Mientras que en una ciudad sus habitantes menos del 50% se mueven en transporte público, es una repartición modal en este modo no deseada. En bicicleta se esperaría que más del 5% se moviera en este modo, mientras que un porcentaje que va del 2 al 5%, digamos que es un porcentaje intermedio,
que muchas ciudades, al no tener la infraestructura, están comenzando apenas a darle prioridad a este modo de transporte. Sin embargo, con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, seguramente esperaríamos que se siguieran detonando y se siguiera promoviendo esta infraestructura. ¿Qué es lo no deseable? Pues aquella ciudad, decir que esta ciudad se encuentra bien en su repartición modal, es una ciudad en la que se camina mucho. Nada más que entendamos el contexto. Hay veces que hay ciudades en las que caminan mucho, tal vez porque no hay una oferta de transporte. Se esperaría que este 20% fuera realizado de manera voluntaria y no porque es la única manera en la que tienen para moverse, que sea este 20% por elección libre y en donde haya infraestructura adecuada para que la gente pueda moverse. Cuando esta partición está entre el 10 y el 20%, la ciudad se encuentra en un nivel medio de la gente que camina, mientras que menos del 10% de la gente camina para hacer sus viajes cotidianos, es una ciudad que seguramente utiliza y tiene una dependencia muy alta a los modos motorizados. En el siguiente peldaño podemos ver el modo de transporte motocicleta. Más o menos cuando está por debajo del 10% podemos decir que es un nivel aceptable. Cuando entre el 10 y el 15% de los viajes se realizan en motocicleta, es una ciudad que está migrando a esta modalidad y ahorita les voy a hacer un comentario al respecto. Mientras que cuando son arriba del 15% es una alarma para decir algo está pasando. Y es que en las ciudades mexicanas, si ustedes salen a la calle y se paran en una intersección donde está muy congestionado y hay un tránsito vehicular alto, cada vez más, de hace 10 años ahora, vamos a ver que cada vez más hay más motocicletas. Llegan, se meten entre los carros y cada vez más en la parte de enfrente se van posicionando. Antes en una intersección podíamos ver a veces una motocicleta, ¿no? En un alto, cuando mucho. Ahorita hay un promedio de entre 5, 10 motocicletas y esto se debe a diferentes factores. Uno es que las ciudades, al ser más congestionadas, la gente opta con un modo de transporte medianamente más rápido, pero que pone en riesgo su vida. 2, los créditos para acceder a estas motocicletas son muy accesibles. Si vamos a un centro comercial, a una de estas tiendas departamentales en donde podemos sacar esos famosos créditos chiquitos, pero a largo plazo, podemos ver cómo puedes sacar de manera muy sencilla las motocicletas. Y además, la parte regulatoria es muy débil aún. A nivel nacional, no hay un padrón exacto de cuántas motocicletas están circulando, porque todavía no han sido reguladas. Entonces, es un fenómeno que está creciendo. Otras ciudades latinoamericanas han tenido este mismo problema y han sido ligadas también en zonas de mucha delincuencia, por ejemplo, porque aprovechan estas unidades que son rápidas, que son pequeñas, para poder realizar otro tipo de actividades ilícitas. Y bien, finalmente tenemos el automóvil de uso personal. Este incluye lo que son las furgonetas privadas y excluye, porque ya lo habíamos denominado, a las motocicletas y a los camiones. Camiones dedicados al transporte de carga. ¿Qué es lo que nos dice? Que lo ideal es que menos del 35% de los viajes se realicen en este modo de transporte. Mientras que esté entre el 35 y el 60% la distribución modal, digamos que es una distribución que pudiera ser aceptable, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando esta distribución modal se da arriba del 60% de los viajes. ¿Y dónde están las ciudades mexicanas, por ejemplo? ¿Cómo es la distribución de las ciudades mexicanas? Veamos en el primer ejemplo que tenemos en estas cifras, que en la ciudad de Querétaro tenemos una distribución modal bastante aceptable del 22%, es decir, el 22% de los viajes se realizan a pie.
Tenemos un uso de la bicicleta bastante bajo, porque estamos en apenas un 1%, y pongámonos a pensar, ¿existe la infraestructura o la infraestructura que existe es adecuada? ¿Te invita para que salgas y te muevas en tu bicicleta? Tenemos una participación del 33% del transporte público. Es muy baja. Ahora pensemos en el contexto que conocen. ¿Está o existe la oferta de transporte adecuada en todas las zonas con una buena cobertura para utilizar este modo de transporte? ¿Qué pasa si está limitado? Pasa lo siguiente, el 44% de los viajes en la zona metropolitana de Querétaro se realizan en transporte particular, es decir, en motocicleta o en automóvil particular. En el siguiente ejemplo tenemos la distribución modal de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una participación modal menor en viajes a pie, al ser una ciudad todavía mucho más grande, mucho más compleja, y aunque si bien se está tratando de invertir en infraestructura básica como las banquetas, estos ejercicios se están centralizando en ciertas zonas, pero hay zonas muy grandes con muchas carencias que son mucho más vulnerables y que además sorpresivamente son las zonas en donde más se camina, pero es porque son las zonas en donde no tienen otra opción para movilizarse y terminan caminando por el arroyo vehicular, como mencionábamos anteriormente. La participación de la bicicleta también, aunque vemos que hay muchos ejercicios, el presupuesto cada vez más está incrementándose relativamente. El tamaño de la ciudad es muy difícil y muy complejo, entonces todavía no cubre suficientemente la demanda y todavía no incentiva suficientemente a la población a que cambie de modo de transporte. Entonces, aunque hay grandes ejercicios y grandes proyectos que se están haciendo, todavía falta mucho por recorrer y se sigue haciendo apenas el 1% de viajes en bicicleta en esta ciudad. ¿Qué está pasando ahí? En donde se está invirtiendo un poco más es en la cobertura de transporte público, hacer un transporte de público estructurado, acabar un poco con este esquema que hemos visto en otro momento, que es el esquema hombre-camión, y hacer unos sistemas de transporte que tengan una interconexión, es decir, que sean intermodales, que tengan una mayor cobertura, que sean sistemas de transporte con mayor capacidad, y lo que está haciendo es que el 61% de los viajes en la Ciudad de México se realizan en transporte público. Finalmente, la movilización en transporte privado está en un 23%, casi a la mitad de lo que está en la zona metropolitana de Querétaro. Pero veamos otro ejemplo, que es la ciudad de Bogotá. Aunque no está en nuestro país, es una ciudad con la que compartimos muchas similitudes. América Latina en sí mismo, todas sus ciudades, tiene una dinámica similar y podemos hacer comparaciones en algunos casos. Para la ciudad de Bogotá tenemos una participación modal a pie del 15%, muy similar a la de la Ciudad de México, y vemos que también los esfuerzos por incrementar la infraestructura es de una manera muy pareja, es muy similar entre las dos ciudades. Su distribución modal en bicicleta sube un poco más, es apenas del 2%, pero es un punto arriba de la Ciudad de México y de Querétaro. El transporte público también tiene un papel importante, pues el 64% de los viajes se realiza en este modo de transporte, mientras que el uso del vehículo particular está abajo del promedio de las ciudades que nosotros hemos hablado, está en apenas el 19%. ¿Cómo cambia esto dependiendo del contexto de las ciudades, de las dinámicas, de los usos y costumbres, de las formas en las que nosotros vivimos las ciudades? Evidentemente podemos compartir con las ciudades latinoamericanas algunas cosas, pero hay ciudades en América que son muy distintas. Por ejemplo, hacia Norteamérica tenemos el ejemplo de la ciudad de Los Ángeles o la ciudad de Toronto.
La ciudad de Los Ángeles es una ciudad que ha crecido y que se ha desarrollado bajo el modelo americano, en donde existen muchos suburbios, en donde es preponderante el uso del automóvil particular por múltiples cuestiones. La oferta de transporte en esta ciudad en específico, por ejemplo, aunque existe, normalmente se ve para una clase baja, ¿no? Una clase trabajadora. Las clases medias altas tienen sus vehículos particulares en donde eligen moverse. Pero podemos ver que en estas ciudades la participación de los viajes a pie es sumamente baja. En el caso de Los Ángeles, apenas el 3% de los viajes se realizan en modo de transporte a pie. El uso de la bicicleta alcanza apenas el 1%. El transporte público está apenas en 11%. Sin embargo, el uso del transporte privado está en 78%. Casi la mayoría de la gente o los viajes que se realizan en la ciudad de Los Ángeles está dirigida y está realizada en transporte particular. ¿Qué pasa en el caso de Toronto? Toronto es una ciudad en Canadá que, si bien comparte un modelo similar a Los Ángeles, ya que también está desarrollada bajo este esquema de los famosos suburbios, podemos ver que Toronto ha apostado muchísimo por sus sistemas de transporte, son de muy buena calidad, tienen coberturas en las ciudades, en la ciudad adecuada, es confortable, es accesible en cuestión de infraestructura, pero también de costo. Sin embargo, la dinámica propia también ha hecho que el papel del transporte público, ¿sí?, sea medianamente utilizado por la dinámica propia de la ciudad. Aunque estas dos ciudades comparten el mismo modelo de la ciudad, sí cambia muchísimo la visión del transporte público. Mientras que en Los Ángeles se piensa que es más para las clases bajas o las clases trabajadoras, en la ciudad de Toronto, por ejemplo, si tú te subes al tren o te subes al bus o al metro, puedes ver que hay de todas las clases sociales en estos sistemas de transporte. Es por eso que en Toronto tenemos el 7% de los viajes realizados a pie. Entendamos también que estas ciudades tienen una variación de temperatura muchísimo más elevada que la que tenemos en las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, tiene una distribución modal en viajes a pie mucho más altas que Los Ángeles. Por el otro lado, también hay un uso mayor de la bicicleta, tiene el 2%. El transporte público el transporte público está en 34% y el transporte privado está en 56%. Si nos ponemos a ver, tiene una variación o una distribución un poco más homogénea entre los distintos modos de transporte. ¿Qué pasa en las ciudades que están en otro continente? Con otra cultura, con otros usos y costumbres, con otro modelo de ciudad muy distinto. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, el 40% de los viajes se realiza a pie. Recordamos que esta ciudad de los 15 minutos viene de esta idea de las ciudades europeas. Barcelona evidentemente tiene un acceso un poco más directo a todos estos servicios, a los centros de trabajo, a los centros educacionales, existe un poco más de infraestructura. El 2% de los viajes, muy similar a las ciudades que hemos visto anteriormente, se utiliza para los viajes en bicicleta. El 33% para los viajes en transporte público y el 25% en transporte privado. Mientras que en la ciudad de Pekín, una ciudad completamente diferente a nuestro contexto, con una cultura completamente diferente, una ciudad sumamente densa porque tienen un problema de suelo muy escaso y muy caro, el 21% de los viajes se realizan a pie. También es una ciudad en la que se camina mucho. El 32% de los viajes se realizan
en bicicleta. Y recordemos que la ciudad de Pekín también tuvo un problema de calidad del aire muy fuerte. Entonces ahí se combinaron estos dos factores. En Pekín o en las ciudades en ese lado del continente es muchísimo más, el uso de la bicicleta tenía ya una tradición mucho más arraigada. Muchos de los viajes ya se realizaban en este modo. Cuando llega este problema de la calidad del aire, porque tuvieron problemas muy serios, se comenzó a promover muchísimo más y además a ser muchísimo más restrictivo que tú pudieras tener un automóvil particular. Para que tú puedas tener un automóvil particular en estas zonas, en estas ciudades, debes de tener un ingreso muy alto porque es muy costoso. Los impuestos son muy altos en estas ciudades. Lo que ha hecho entonces que apenas el 21% de los viajes se realicen en viajes en vehículos particulares. Ahora bien, vamos a pasar a cuáles son los motivos de viaje. ¿Qué son los motivos de viaje? Ya vimos que es la repartición modal, que es en qué se mueven las personas. Pero, ¿por qué se mueven? Normalmente, y recordemos una de las primeras sesiones en donde vimos las herramientas para recabar información y que la más importante son las encuestas origen-destino. Estas encuestas nos dicen ¿por qué se mueve la gente? ¿Cuál es el principal motivo para que la gente se mueva? De acuerdo, estos son datos de Querétaro y es resultado de un documento que viene con la fuente abajo. Podemos ver por la vocación de la ciudad que el 18.13% de los viajes son realizados por trabajo dedicado al sector servicios. Es una ciudad que preponderantemente está enfocada a las actividades de servicios, pero tiene una vocación muy importante en actividad industrial. Es por eso que el 12.9% de los viajes es por eso que el 3.5% del 35% de los viajes tiene un segundo lugar en los viajes laborales. Y si nos vamos a los siguientes modos de transporte, no vamos a ver viajes relacionados con los motivos en el sector primario, que son en el campo, porque no es una zona no es una ciudad que tenga una vocación agrícola tan grande. El segundo motivo de viaje más fuerte son los viajes a la escuela, con el 12.9%, es decir, es el segundo motivo más importante aparentemente, y ahorita voy a hacer una nota al respecto, pero es el segundo motivo de viaje por el que más gente se mueve en la ciudad. De ahí vienen otros muchos viajes, es decir, cuánta gente se mueve para realizar compras, cuántas personas se mueven para la realización de asuntos personales, cuántas acompañan a otras personas, es decir, que vayan a llevar a estas personas a lo mejor a hacer algún trámite al hospital, alguna terapia, alguna consulta o algo relacionado con el acompañamiento de una segunda persona. Algunos viajes relacionados con la recreación, actividades recreativas. Todos estos viajes están alrededor del 1 y 2%. Ir a comer, viajes relacionados al trabajo, viajes relacionados a la salud, con practicar este deporte. Sin embargo, hay algo que se debe de mencionar y que vamos a ver más adelante. Estas encuestas y estos motivos de viaje no están diseñados con un enfoque de género, porque están relacionados o están pensados para viajes que tienen un origen y un destino, de manera lineal, sin considerar todas las paradas que pudieran hacerse. Es decir, están diseñados para que si tú sales de tu casa y tu destino final es ir a trabajar, ese viaje ya se tome como que el motivo principal de viaje es el trabajo. Sin embargo, ¿cuántas veces podemos salir de nuestra casa, pasar a dejar a los hijos a la escuela, pasar a hacer algunas compras, ir al trabajo, regresar, pasar a la tintorería, recoger los hijos a lo mejor en la casa de las personas que lo cuiden y regresando a la casa? Estos viajes mayoritariamente son realizados
por mujeres, este tipo de viajes. Es a lo que nosotros denominamos movilidad del cuidado y que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar entonces de que las ciudades tienen una relación y una connotación muy fuerte dependiendo de cómo vivamos la ciudad. No todos vivimos la ciudad de una misma manera, no todos disfrutamos la ciudad de la misma forma. Podemos ver en las fotos una diversidad muy grande de personas que viven seguramente en alguna ciudad, pero que lo están disfrutando. Los niños ven la misma ciudad que nosotros, ellos la aprovechan de diferente manera. Los niños necesitan espacios para la recreación, para que puedan tener actividades extracurriculares, necesitan parques, necesitan canchas, necesitan escuelas, necesitan otro tipo de acondicionamientos. Para los niños, con que cumplan con sus necesidades básicas en el proceso en el que se encuentran, es más que suficiente y tal vez no necesitan salir de su colonia. Para ellos en ese momento pueden aprovecharla y disfrutarla al máximo todos los días si ahí se cumple con el equipamiento y la infraestructura adecuada. Y además, ¿cómo se puede transformar el espacio público? Podemos ver unos niños pintando en la calle, con unas pinturas en la calle, que están jugando. Y eso es algo que ya se perdió. Ahorita ya es muy raro. Hasta hace unos 20, 30 años, este tipo de dibujos o de figuras en la calle era muy común y en las zonas populares se veía en todos lados. Se jugaba el avioncito, el stop, que eran juegos en donde salías y podías convivir con otros niños y disfrutar tu espacio. Estas actividades se han ido limitando mucho más relacionado con que las familias han cambiado. Normalmente ahora ya la figura materna también tiene que salir a trabajar y entonces se quedan al cuidado de otras personas y ya no siempre pueden salir. Además de que los índices de delincuencia en nuestras ciudades han crecido mucho, lo que hace es que los niños ya no tengan la capacidad de salir y disfrutar las calles como se hacía antes. En la siguiente imagen podemos ver a una mujer en situación de calle. Las personas que se encuentran en situación viven las ciudades de una manera distinta, pero particularmente las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, que se encuentran en situación de calle y que muchas veces se ven como objetos que estorban, como personas a lo mejor que se rechazan porque no están vestidas, ¿no?, con ropa limpia, porque se les ve como personas que tal vez son flojas, porque se les llama vagabundos de manera muy despectiva. Son personas que no cuentan con las condiciones para poder tener una mejor ciudad y que no sabemos, muchas de ellas tienen problemas relacionados a temas de salud mental, pero específicamente las mujeres se enfrentan a problemas un poco más severos, ya que muchas de ellas son víctimas de violación en las calles por sus mismos compañeros, ¿no?, de las personas con las que comparten la calle, y también se enfrentan a una limitante mayor que los hombres no tienen, y lo que es la salud menstrual. Las mujeres tienen que enfrentarse con pasar este proceso sin tener un acceso ni siquiera a un baño público, porque muchas veces no los dejan acceder a los baños públicos. Entonces, estas mujeres viven la ciudad de una manera mucho más distinta que los hombres, a pesar de que ambos, hombres y mujeres en situación de calle, viven en condiciones muy, muy tristes, ¿no?, que además es un problema social y que debe de ser atendido y visibilizado. Las mujeres en particular tienen todavía un grado de vulnerabilidad mayor. En la siguiente foto podemos ver, por ejemplo, un grupo de personas que se ve que están bailando algún baile tipo danzón, ¿no? Se ve que son personas de la tercera edad, y esto también es darle uso a los parques, darle un uso diferente, aprovecharlo. Es una costumbre que en muchas ciudades también está, sobre todo en las zonas que son mucho más antiguas, con un valor cultural mucho más arraigado, y que esta dinámica hace que las plazoletas, por ejemplo, sean lugares más seguros, que te inviten a caminar más. Es
una zona que te gusta disfrutar, que te gusta ir a ver cómo la gente va y lo está disfrutando de otra manera. Entonces, las personas de la tercera edad también tienen ya necesidades muy específicas. Su vida productiva en muchos de los casos ya concluyó y entonces ahora ellos necesitan estos espacios para poder tener sus momentos de ocio, sus momentos recreativos de manera mucho más sana. En la parte inferior izquierda podemos ver una mujer que trabaja en el sexoservicio. Estas mujeres también se encuentran en una situación muchísimo más vulnerable, que necesitan equipamientos y sobre todo en temas de seguridad y de movilidad son muy vulnerables porque tienen que transitar en las calles en horarios muy distintos a los que normalmente transitamos todos y que las pone en un foco rojo de atención en donde luminaria, por ejemplo, banquetas anchas, lugares mucho más seguros, garantizarían el desplazamiento de este sector de la población. En la imagen del medio tenemos, por ejemplo, un tianguis. El tianguis es una de las actividades tradicionales más viejas de nuestra historia en México y de muchas ciudades latinoamericanas. Esta también tiene un impacto en la movilidad muy fuerte, pero creo que es de los que son más aceptados, porque los tianguis son rodantes, no siempre están en un mismo lugar, entonces es muy común o muy tradicional que se posicione el tianguis y entonces haga que el transporte público ese día sabe la ruta que tiene que irse por otro lado. Entonces es una de las modificaciones cotidianas porque la movilidad en las ciudades cambia por día, por horario, por época del año, por alguna eventualidad. En la pandemia, por ejemplo, vimos una movilidad muy distinta a la que teníamos antes. Incluso ahora regresó aparentemente a la normalidad, pero es muy diferente. Y el último, por ejemplo, podemos ver un grupo de personas de la comunidad LGBT que por sí misma también son muy vulnerables, pero que es muy común que este sector tenga miedo también a transitar por ciertas calles, igual que las personas que tienen como alguna particularidad, a ellos los ponen en una situación vulnerable dado el rechazo social o dado los estigmas que giran alrededor de estas personas. Entonces, el tipo de infraestructura que hemos venido hablando seguramente va a aumentar la seguridad y va a invitar a que todos los sectores puedan sentirse parte se sientan seguros, y es decir, las ciudades se tienen que diseñar para las minorías, para que en su mayoría podamos circular. Si las diseñamos para las mayorías, dejamos fuera estos sectores de la población que en muchos de los casos son invisibilizados. Existe un debate que se sostiene sobre la hipótesis de que la invisibilidad de las mujeres dentro de las ciudades ha producido barrios, calles, transportes, servicios inapropiados para sus necesidades. ¿Pero por qué ha pasado esto? Es porque tradicionalmente los servicios de transporte han sido diseñados por hombres, y no es que los hombres en sí mismos no quieran incluir a las mujeres en el diseño de las calles, es que percibimos la vida de manera diferente, y si a nosotras nos piden, por ejemplo, diseñar una calle para hombres, no vamos a poder diseñarla porque no lo percibimos de la misma manera. Es por eso que las calles en su mayoría, históricamente, las ciudades, los sistemas de transporte, están diseñados con un enfoque masculino, porque ellos tienen su propia percepción, ellos tienen su propia visión, y por eso las mujeres deben de tomar también papeles importantes, participar en los servicios, que haya más mujeres operarias, que haya más mujeres tomadoras de decisión, que haya más mujeres que estén al frente de la planeación de los sistemas, de las obras, para que pueda haber una comunicación entre las necesidades que se tienen entre hombres y mujeres y las calles puedan ser diseñadas para todos y para todas. Además, se habla de que el trabajo no remunerado, aún no siendo tomado en consideración de forma adecuada por parte de la sociedad, este es un trabajo que genera una gran cantidad de desplazamientos en el ámbito urbano. Y aunque se llame trabajo doméstico, que si bien hablamos y no ha sido reconocido como tal
propiamente en las encuestas origen-destino y no se reconocen los viajes que se realizan, requiere realizar de tareas en muchos lugares de la ciudad, es decir, requiere que se desplacen las mujeres muchas veces de un punto a otro, y la mayoría de las veces estos viajes están relacionados con atender la casa, con cuidar a los hijos, con cuidar a los padres o algún otro dependiente que necesite de nuestro acompañamiento, realizar servicios, ir a los servicios de salud, y estos viajes no han sido reconocidos. Por eso es importante que las herramientas que utilizamos para recaudar información tengan este enfoque de género, reconociendo que hombres y mujeres nos movemos de manera distinta. ¿Qué es entonces la movilidad del cuidado de la que hablamos hace un rato? La movilidad del cuidado se define de la siguiente manera. Es aquella que es desempeñada en su mayoría por mujeres. No quiere decir que los hombres no realicen viajes de cuidado, pero estadísticamente este es realizado más por mujeres. Y estas, según la OIT, en el mundo 381 millones de trabajadores se dedican a este tipo de trabajo. 249 millones son mujeres, mientras que 132 millones son hombres. Específicamente en el caso de América, las mujeres son el 75% de las responsables de realizar estos trabajos. Es decir, apenas un 15% de los hombres en el contexto de América se dedica a realizar trabajos relacionados con el hogar. En el cuidado, también en la movilidad del cuidado, se vinculan los trabajos relacionados con el cuidador remunerado. ¿Qué son estas actividades del cuidador remunerado? Esto corresponde a actividades que se relacionan y satisfacen necesidades físicas, fisiológicas y emocionales con una remuneración económica, es decir, que sí se les paga por el trabajo realizado. Este es alrededor del 11.5% del empleo mundial, incluyendo todos los sectores que se componen específicamente en temas de salud y asistencia social, en temas de educación y relacionados al trabajo doméstico. De estos, 130.2 millones del primero, de estos empleos corresponden al sector de las mujeres que están en el cuidado. Y bien, a nivel mundial, ¿cuáles son las estadísticas o qué proporción se dedica a la movilidad del cuidado, pero bien que sí esté remunerado? Por ejemplo, en el sector relacionado con temas de salud o con asistencia social, tenemos que alrededor de 130.2 millones de empleos corresponden a este sector a nivel mundial. En él, el 7% de las mujeres de las empleadas en el mundo se encuentran en trabajos relacionados a, por ejemplo, enfermería, cuidadoras, médicas. En el siguiente sector, como específicamente las maestras, pedagogas, asistentes de las escuelas que están relacionadas a temas de educación, se encuentran en el mundo 157 millones de empleos de este tipo, de los cuales el 7.4% corresponden a mujeres. Mientras que en el mundo, el 71 millones de empleos domésticos relacionados, por ejemplo, con cocineras, trabajadoras domésticas. El 49.2% de los millones de estos empleos, es decir, un poco más de la mitad, son realizados por mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que estos empleos son normalmente realizados bajo la informalidad, no siempre tienen contratos,
tienen largas jornadas laborales y trabajan bajo formatos no estandarizados sino claros y sumamente localizados en zonas que a veces son zonas habitacionales de estratos medios y medios altos a altos, en donde estas zonas, como su modo de transporte más habitual es el automóvil, entonces no tienen una cobertura adecuada. Entonces, una combinación de una falta de cobertura de transporte adecuado con jornadas muy largas en donde no tienen horarios específicos de entrada y de salida, dificulta aún más los desplazamientos de mujeres que se dedican a estas actividades.